que Woldenberg dio el anuncio y salió el presidente Zedillo a felicitar al ganador, pues en ese momento no hubo acusaciones de fraude, no hubo exigencia de conteo, voto por voto, casilla por casilla, sino que de inmediato ya dimos por sentado que el asunto estaba resuelto, ¿sí? A partir entonces de este año, el PREP y el conteo rápido fueron dos instrumentos muy confiables para brindar información oportuna. El PREP ya en un día después de iniciado nos daba un resultado con un más del 90%, ahí fue el 93%, en tanto que el conteo rápido sin la elección tenía cierto margen, entre primero y segundo nos daba también un resultado muy certero la misma noche de los comicios. Nos vamos a los siguientes. En 2003 logramos tener el 94.4% de las casillas. En 2006, si vamos al siguiente, en 2006 hubo un pequeño problema que se juntó con lo que comentamos hace un rato, de que no se pudo dar resultado de conteo rápido y por lo tanto nos tuvimos que conformar con ver el PREP. Pero de repente, no sé si recuerdan los que analizaron o los que vivimos el 2006, pues de repente resultó que a medianoche pues había una discordancia entre el número de paquetes de casillas recibidos y el número de paquetes o de casillas efectivamente computados ya en el paquete, en esa licuadora estadística que es el PREP. Había varios miles de casillas perdidos y el candidato en segundo lugar, ya saben quién, pues empezó a plantear que eso seguramente indicaba algún tipo de fraude electoral. Lo que ocurre, y esto el propio IFE lo tuvo que reconocer, aunque hubo problemas de comunicación muy graves, de hecho Ugalde mismo no sabía mucho sobre eso, ¿te acuerdas, no? Cuando lo platicamos con él en 2006, él no estaba muy enterado, él se iba de vacaciones y los técnicos se encargaban de eso. Pero bueno, el hecho real es que había dentro de la página del PREP del IFE una zona en la cual estaban las casillas que no habían sido incorporadas todavía en el cálculo total, pero que aparecían como ya recibidas y procesadas. ¿Por qué estaban separadas esas casillas? Porque había una serie de inconsistencias básicas que se habían definido en aquellos días con precisión. Por ejemplo, el solo hecho de que en el acta de la casilla viniera un espacio en blanco, de que hubiera un campo en blanco sin valor de datos, eso ya hacía que pasara las inconsistencias. Y había otros criterios por aquellos días, lo que hizo que varios miles de casillas aparecieran como ya recibidas, pero todavía no estaban en el procesamiento. Yo me di a la tarea, bueno, como teníamos contacto pues, por la SOM y por la vida académica, con nuestros amigos los consejeros, yo le pregunté a mi buena amiga María Lourdes López, que era consejera en aquellos días, pues qué onda, qué estaba pasando ahí. Y ella me remitió a dónde estaba el archivo y uno lo podía bajar de esas casillas no calculadas todavía y se podían revisar. Entonces empecé a revisarlas esa misma noche y en efecto eran casillas en las cuales había esa serie de inconsistencias. Una vez incorporadas, el asunto ya adquiría más o menos lógica y podíamos pasar al resultado de la siguiente lámina, en el que pudimos llegar a el... ¿dónde lo tengo? Sí, al final, 98.45%, sí, al final, ahí está. Que es casi cercano al 100%, pero considerando las casillas que no habían sido procesadas por esas inconsistencias, evidentemente teníamos como un 8 o 9% de casillas no procesadas, pero ya recibidas. En el contexto de una elección muy cerrada, esto dio lugar para la suspicacia. ¿Recuerdan el clásico que habló de la feria de las desconfianzas? Que en paz descanse el doctor Carpizo, ¿no? Que llegó a ser presidente del IFE en su momento. Bueno, evidentemente había una feria tal de desconfianzas que permitió que un candidato, el ubicado en segundo lugar, deslegitimara todo este proceso por el hecho de que no había resultado de conteo rápido y por el hecho de que había estas inconsistencias en el PREP. En 2012 el asunto cambió. Si pasamos a la siguiente lámina, sí, brinquémonos 2009, que fue intermedia. En 2012
de un universo de 143.437 casillas y una lista nominal de casi 78 millones de ciudadanos, el PREP logró capturar 141.935 casillas, el 98.9% del total. Como la distancia ya entre primero y segundo lugar otra vez se había abierto, recuerdan el 6% que ya vimos en las láminas anteriores, pues en esa ocasión el problema no estuvo aquí. Hubo una frase muy clara del coordinador de campaña del candidato ubicado en segundo lugar, nuevamente ya saben quién, Ricardo Monreal, del coordinador de campaña, que dijo, es que la clave no estuvo en el conteo, sino en el compreo. Cuando mi computadora recibía eso del compreo, me corregía, no, es que no es compreo, o es compra, o es... Lo que pasa es que la campaña del candidato en segundo lugar acuñó la idea de que hubo la compra masiva de votos y que por lo tanto el problema no había estado ahora en el cómputo y escrutinio de los votos, sino en operativos por fuera de las casillas, la compra del voto. La hipótesis de la campaña, de la coalición en segundo lugar, era que por lo menos había habido 5 millones de votos comprados. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estimarlos? Nunca se nos dijo cómo. Y que por lo tanto, restándole esos 5 millones al candidato ganador, dado que la distancia entre ese y el segundo lugar era 3 millones y pico, el que hubiera resultado ganador era el candidato en segundo lugar. Obviamente no procede así la anulación de votos, pero en aquellos días llegó a plantearse esa idea. Y bueno, ahora obviamente vamos a pasar al 2018, que eso ya lo va a dar nuestro buen amigo el doctor Luis Medina. Aquí dejamos este breve antecedente para ubicar de dónde vienen entonces los conteos rápidos, el PREP, y cuáles han sido las peripecias que han sufrido a lo largo de los últimos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, enseguida escucharemos, escucharemos al doctor Luis Eduardo Medina Torres, también profesor de esta casa de estudios, quien nos hablará sobre la información sobre la contienda electoral precisamente en el 2018. Para seguir con el orden cronológico. Por favor, Luis. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas, todos. Yo intenté hacer una presentación más compacta, más breve en ese sentido, aunque también anticipo que es un poquito más conceptual y bastante menos histórica. Yo me centraré solamente en lo que tiene que ver 2018 y a partir de la reforma de 2014. Por favor, Alejandro. A ver, la reforma de 2014 tenía un motivo central que era federalizar, centralizar, nacionalizar los procesos electorales. Sobre esto todavía hay mucha discusión y no ha terminado de haber un consenso como característica central. Señalo esto porque ahora los PREP están justamente controlados por el Instituto Nacional Electoral, tanto los de las elecciones federales como de las elecciones locales. Primera infidencia, y voy a decir varias. La doctora Mirón y yo mismo somos parte de los comités técnicos asesores del PREP, ella del INE y yo del OPLE del estado de Chiapas. Y la realidad, pues se les puede decir a partir de cómo operan las regulaciones, pues en realidad es un asunto de centralización. No sé qué, Rosa María va a decir que no, pero opera así desde el INE. Si les mostrara lo que tengo aquí de todos los acuerdos que llegan de la unidad de comunicación del INE para Chiapas, pues se van a morir de la risa en términos de y entonces, ¿cuál es el margen de decisión? En realidad, para todos. Es para todos. No, por eso hablaba de centralización, nacionalización, federalización, como le quieran poner. Y el caso del PREP es un buen ejemplo de que es un proceso centralizador y no hay que darle vueltas. Yo opino que está bien, por cierto, lo señalo. Yo soy de los que piensan que se debería centralizar más. Esto quiere decir desaparecer a los otros. Pero ahí lo dejamos para una futura reforma electoral. Segunda parte de la reforma de 2014, una figura que ahora va a ser muy polémica, debatida, disgustada y polémica, pues el asunto de los candidatos independientes, ¿no? Esta posibilidad de cuáles las importancias y figuras de estas personas. En el tema de las autoridades, la realidad es que la administración y la gestión cambió mucho, la arquitectura y el diseño del propio órgano electoral administrativo se modificó, pero la verdad es que el órgano jurisdiccional no cambió tanto. Yo aquí les voy a mostrar algunas pequeñas sentencias relacionadas con esto, incluso la de ayer se resolvió el asunto de cómo
se va a tener que contabilizar los votos, especialmente los nulos y los de Margarita Zavala. Entonces, con esto les quiero mostrar que al final, como ya bien señalaba Pablo Javier, la última palabra va a estar en el Tribunal Electoral. Y si me permiten más fácilmente decirlo, en sala superior del Tribunal Electoral, que está acá adelante en Carlota Armera. Ahí es donde se va a tomar la decisión al final de cuentas. Y lo digo hoy aún en descargo de varios de los presentes, que yo sé que son consejeros distritales y que van a tener una chamba ingente y un trabajo terrible, el cual, ¿qué creen? Al final no se va a resolver en el seno del órgano administrativo, porque de acuerdo al diseño de este país, la última palabra está en el órgano jurisdiccional. Por favor, Alejandro. A ver, solo como precisiones, porque ya Pablo Javier adelantó buena parte de este asunto. A ver, los conteos rápidos son unos ejercicios de carácter muestral. Pretenden tomar un segmento que proyectado genere un resultado proyectado. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto, normalmente estos resultados proyectados se manejan en el margen de error. Ahora la discusión ha estado en las fuentes documentales, Normalmente, como bien señaló Pablo, son las actas, pero por un problema resultado de la reforma que ahora estableció esto que se llama casilla única, pues resulta que hay que contabilizar en cierto orden y con una cierta lógica los resultados. Con lo cual, si nos atenemos a la lógica estándar, pues van a acabar de contar por ahí de las 12 de la noche y hasta esa hora empezarían a transmitirse los datos de las casillas. Con lo cual comprenderán que el programa pues ya no sería rápido el conteo, ¿no? En estricto sentido. Para eso está la linecita que ahorita explicaré la sentencia. Ahora se van a tomar los datos de los cuadernillos de operaciones que utilizarán los funcionarios en las casillas. Por su parte, el PREP, CIREP en su momento, es una base de datos que pretende ser total. Intenta integrar todo el censo de las casillas con todos los resultados. La fuente de estas son las que se llaman actas por fuera o actas PREP. Ahora también va a haber una novedad que se va a llamar PREP casilla. También por si le empiezan a dar, sepan que ahí lo van a poder ubicar. Su nombre lo que indica es una toma de fotografía a partir de algún teléfono con capacidad para hacerlo y transmitir la foto, ya no esperando el acta, sino así, tuc, tuc, ¿no? Y eso el propio base de datos va a indicar cuándo fue, o por toma fotográfica, o por acta de PREP, o bien por acta capturada en el Consejo Distrital. Tiene un indicador la base de datos, ¿no? Pero por lo menos la chiapaneca yo ya la vi que es así. Yo espero que la federal también lo tenga. Si no, le puedo preguntar al integrante del comité, ¿no? Esto ha sido un tema llevado y traído. Miren, y aquí les digo, adelanto una opinión. A mí la verdad tenía muchísimas dudas en todo el camino, aunque hay que aceptar que esa es la parte más costosa del PREP, y que si llega a funcionar, en realidad después ya nos vamos a olvidar de las actas y entonces vamos a terminar haciendo tomas fotográficas como la base de este asunto. Lo digo incluso por los más jóvenes que saben para dónde va. Los más viejitos queremos seguir viendo el acta. Les digo una cosa de un ingeniero que me preguntó, oiga, ¿y cuál vale más? Pues de acuerdo a las sentencias del tribunal valen lo mismo. De hecho, hay casillas que están validadas a partir de tomas de fotos en los encartes. El caso más cercano a la Ciudad de México es Tizayuca, aquí en el estado de Hidalgo. Así se resolvió una elección, con una toma de captura del sistema directamente que estaba cayendo en el PREP, porque la casilla la robaron y entonces no había manera de contar votos, o sea, no existía, eran esos o nada. El chiste es que esa casilla definía quién ganaba. Si se sumaba la casilla, ganaba azul. Si se descontaba la casilla, ganaba rojo. O sea, comprenderán que no era poca cosa lo que estaban discutiendo en esa parte. Vamos a ir para allá, eso habrá que entenderlo. En resumidas cuentas, entonces, los conteos sistematizan información e intentan proyectar un resultado dentro de los márgenes del error estadístico. Normalmente ha habido una base de alrededor de 10,000 casillas para poder hacer el conteo rápido con la parte sistematizada y distribuida en el país. Por su parte, el PREP intenta tener la base completa sin realizar ninguna proyección estadística. Subrayo esto para que al rato le pregunten al diseñador del modelo cómo va a hacer eso, porque el modelo tiene como su base el PREP, más que los datos que van a salir del conteo rápido. Por favor, Alejandro.
Los conteos regularmente, cuando lo realizan las empresas, y aquí Ricardo de la Peña tiene doble rol en esto, además de ser actividades académicas, él es un empresario para estas cosas, regularmente se usan para corroborar datos que se presentan en las encuestas de salida. Es una manera de verificar, yo dije esto a las 8 de la noche, 10:30, 11, veo que esté siendo consistente. Un poco esta es la idea que se tiene. El conteo institucional, que es el que hace la autoridad electoral, tiene otro sentido, digo, ahí tengámonoslo claro, por eso lo separé. El conteo institucional lo que pretende es mostrar tendencias, tendencias en el margen de error, para que se evite, esta es la parte más difícil, que los actores políticos salgan a adelantarse y decir, gané. Pablo recordaba ahorita muy bien el caso más interesante, el del año 2000, si lo recuerdan, con lapsos de segundos entre que sale el consejero presidente en aquel momento a decir el resultado, que era José Goldenberg, la transmisión directa a Los Pinos, donde sale el presidente de la República a decir que había que el resultado era válido y que ganaba la oposición, por llamarlo de una manera, y la transmisión al PRI, con su candidato tristemente desencajado, pues que supongo que desde una hora antes le habrían dicho que iba a perder y que por lo tanto el presidente iba a aceptar el resultado, ¿no? Es eso, evitar proclamaciones de los actores políticos, que lamentablemente en nuestra tradición política es muy frecuente que les encanta salir a decir gané, aunque no tengan todos los elementos a la mano, o peor aún sabiendo que habían perdido, ¿no? Este es un asunto bastante negativo de nuestra tradición política. Ayer dos ex embajadores, uno inglés y uno norteamericano, decían algo que es cierto en un foro del INE. No tenemos la costumbre de conceder el triunfo. Normalmente en democracias desarrolladas quien perdió sale la noche de la elección y dice perdí y se acabó. O sea, no tiene esta mayor dificultad. No tenemos eso, con lo cual auguro que nos vamos a ir a toda una ruta impugnativa que va a empezar ahí a las 8 de la noche del día de la jornada electoral. A esa hora por ley va a comenzar a andar el PREP. Es un asunto de carácter normativo, ahora ya está regulado como tal, y se va a detener a las 8 de la noche del día siguiente, con 24 horas. Como bien mostró Pablo en los datos, lo normal es que vamos a terminar todos los PREP con alrededor de un 90-95% de contenido. La idea del PREP casilla es que se tuviera todo. En realidad no ha habido un solo caso hasta el día de hoy que así sucediera. Me parece que va a estar muy difícil, aunque la idea central es que se pudiera tener todo. Y eso también prevé la ley. Se puede tener el PREP si se copiaron todas las actas de casilla. Insisto, esto no ha sucedido y tengo la impresión, por las condiciones geográficas, orográficas y climatológicas de este país, que eso no va a suceder, O sea, lo más seguro es que haya lluvia y no va a operar con que tengamos todo para ese día. Ahora, tampoco nos confundamos tanto. Esto finalmente es información preliminar. Lo importante es el miércoles posterior. Por favor, Alejandro. Bueno, entonces son dos ejercicios con fuentes y finalidades diferentes. Uno lo que intenta es paliar un problema de carácter político y el otro pretende dar información que sea de manera integral y que sirva, y aquí los colegas varios presentes que son consejeros distritales lo saben, que sirva para preparar la parte complicada que son las sesiones de cómputo distrital que comenzarán el miércoles siguiente a partir de las 8 de la mañana. Me voy a decir como para qué, les digo dos elementos. Para saber dónde hay casillas muy polémicas o están muy ajustadas en los márgenes para tener que volver a recontar esa casilla, o peor aún, yo no se lo deseo a nadie, donde tengan que recontar todo el distrito porque caigan en algunos de los supuestos que la ley prevé. Esto ya ha sucedido y por lo tanto, en buena medida tener la información sistematizada completa sirve para prever y tomar las providencias necesarias, porque los cómputos tienen un problema. Los cómputos deben determinar, permítanme la puntualización, aunque espero que no se cumpla, 7:59 de la mañana del domingo 8 de julio. Es decir, ¿por qué? A las 8 de la mañana se instala Consejo General en el INE y por ley tiene también que entregar el resultado agregado de la elección presidencial. Por lo tanto, de recontar completo tienen parte del miércoles, todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado hasta las 7:59. No es poca cosa,
Si piensan que tuvieran que recontar 3 elecciones, no creo que vaya a haber muchos distritos en esa hipótesis, pero en este supuesto es casi recontar